Buenos días, a nosotras nos correspondió el complejo respiratorio aviar. Mi grupo está conformado por María Paula Rodríguez, Diana Manzanares, Valentina Castro, Denis Puerto y quien les habla, Viviana Bustos. Para comenzar a abarcar un poco del tema, primero tendríamos que definir qué es un complejo. Se denomina complejo a la unión de dos o más patologías, en este caso respiratorias y aviares. Estas patologías respiratorias se constituyen en el desafío más importante para la industria avícola, especialmente cuando se trata de pollos de engorde. Estas principales enfermedades respiratorias son de tipo viral, que incluyen la bronquitis infecciosa, laringotraqueitis infecciosa, influencia aviar, neumovirus, micoplasma y Newcastle. Tendríamos que hablar primero o tener presente que el sistema respiratorio de las aves es un poco diferente al de los mamíferos. El sistema respiratorio de las aves está involucrado en el mantenimiento del balance de los fluidos del cuerpo, la retención y eliminación de dióxido de carbono, la regulación de temperatura corporal del animal y ayuda a la destrucción de coágulos sanguíneos y producción de mensajeros químicos. El sistema de las aves se compone por pulmones, sacos aéreos, tráquea, bronquios, vasos sanguíneos y nervios. En comparación a los mamíferos, las aves carecen de una estructura como el laberinto etmoidal y la cavidad torácica que se encuentra limitada por el diafragma en mamíferos. Las aves no tienen esa división. El sistema respiratorio superior se inicia en las narinas, como pueden observar en la anatomía, en la imagen de la presentación, las cuales son dos aberturas sobre el pico que están formadas por un tejido de revestimiento y porciones óseas delicadas. Hay dos procesos en la respiración que es la inhalación y la exhalación. Durante la primera inhalación el aire pasa por las fosas nasales o por las harinas, que son los huequitos que hay encima de la nariz. El aire de las aves, al igual que el de los mamíferos, se mueve a través de las fosas nasales al interior de la cavidad nasal y luego pasa a la laringe y a la tráquea. Hasta ahí vamos normal. Una vez en la tráquea, el aire pasa por la siringe. La siringe es uno de los órganos que se diferencian entre los mamíferos. Este órgano es el responsable de la producción de sonidos y pues en las aves, y su corriente es dividida por dos, ya que la tráquea de las aves tiene dos canales. El otro proceso es la exhalación. Durante la primera exhalación, el aire se mueve desde los sacos del aire posteriores hasta los bronquios y posteriormente pasa a los pulmones. Los pulmones de las aves no tienen alveolos, solo los pulmones de los mamíferos, pero en lugar de los alveolos contienen una serie de millones de tubos paralelos entre sí, conocido como parabronquios. Los bronquios se dividen en pequeñas ramificaciones capilares, por lo que es por donde fluye la sangre a todo el cuerpo. En estos capilares aéreos donde tiene el lugar el intercambio de dióxido de carbono. En la segunda exhalación el aire sale por los sacos del aire, por la siringe y luego a la tráquea, laringe y finalmente por la cavidad nasal y fuera de las narinas. Durante este proceso el volumen de los sacos disminuye en la medida en la que el aire sale del cuerpo del ave. Hasta ahí termina como la anatomía y las diferencias de aves y mamíferos. Podríamos comenzar a hablar también de la susceptibilidad que tienen estas aves al estar en un entorno estresante. Desde que ellas nacen, su vida comienzan a padecer problemas respiratorios cuando se enfrentan al ambiente que los rodean. Existen numerosos factores que constituyen la presentación de estos problemas respiratorios. Algunos están relacionados con el sistema de manejo, las condiciones medioambientales, el movimiento del aire, y ya mi compañera sigue explicándoles bien sobre el tema. Tenemos causas medioambientales y causas infecciosas. Las causas ambientales son consideradas el factor más importante. Esto se da porque pueden llegar a presentar reacciones respiratorias debido a los parámetros productivos.
que se miden por kilos de carne producidos por espacio ocupado o por el número de aves explotadas. Cuando hay una patología presente, las aves compiten por el aire y el alimento como por el oxígeno. Las más fuertes sobrevivirán, las más débiles morirán, pero si el ambiente es deficiente, aún así las más fuertes llegarán a morir. El movimiento del aire se cuenta como uno de los factores igualmente importantes, debido a que es a que se encuentra durante toda su vida el ave en este lugar. Si las casetas en donde se encuentra tienen un movimiento de oxígeno de aire diferente, podrán ocasionar problemas como la incomodidad por la falta de oxígeno, o si el cambio de aire no es suficiente, las concentraciones de dióxido de carbono aumentarán. Si el ambiente se torna más húmedo, la humedad de las camadas aumentará y se formará amonio en estas. El amonio es perjudicial para la salud de las aves debido a que ocasiona eh, una afectación en el movimiento de los cilios en la tráquea y lesiones en el tracto respiratorio. Aumenta también la concentración de moco. Las aves que tengan algún problema debido al amonio se ven congestionadas con ojos llorosos y una secreción nasal. Si el medio ambiente no mejora, la reacción respiratoria se agravará. El bebedero se utiliza un bebedero cerrado, ya que el agua no tiene contacto con gérmenes o bacterias y este disminuye la gravedad de las afectaciones respiratorias. También se debe considerar que el medio ambiente de una caseta debe ser cómodo para proporcionarle cantidades de alimento, agua y oxígeno. La acumulación de, de gases nocivos como el carbono y el amoníaco ya mencionado intervienen en la respiración normal de las aves. Las causas infecciosas se pueden dar por virus, bacterias o hongos. Estos pueden ocasionar reacciones respiratorias por sí solos. Se clasifican en agentes infecciosos primarios y agentes infecciosos secundarios. Los primarios son los que inician la reacción. Los agentes secundarios no siempre causan una reacción respiratoria por sí solos, pero se convierten en agentes complicantes de una infección primaria. Tenemos algunos virus como el Newcastle, el bronquitis, la neumovirus, la laringotraqueitis, el hongo Aspergillus, el fumigatus se considera agente primario en enfermedades principalmente en pollos jóvenes. Los micoplasmas M. gallisepticum y M. synoviae se consideran agentes primarios. También tenemos bacterias que pueden actuar como primarias o secundarias. El virus de la bronquitis infecciosa aviar es una infección altamente contagiosa y aguda. Es causada por un coronavirus del grupo 3. La infección se transmite principalmente por inhalación o por contacto directo entre aves afectadas, camas contaminadas, equipos y fomites. No se ha presentado ninguna transmisión vertical del virus, pero sí han sido hallados en cáscaras de los huevos. La diseminación entre ellas es muy rápida y en países que presentan estaciones el virus puede sobrevivir hasta 2 semanas en primavera y hasta 8 semanas en invierno. En los fómites el virus puede permanecer más tiempo. Es una enfermedad básicamente de pollos y gallinas de todas las edades, siendo las aves jóvenes más susceptibles. Pero en otras especies como pavos y faisanes se han encontrado coronavirus muy similares. En cuanto a la patología, dice que el virus se infecta y se replica en el tracto respiratorio superior, causando pérdida de las células protectores que cubren los senos y la tráquea. Tras una breve viremia, el virus puede ser detectado en muchos órganos del cuerpo, incluyendo los riñones, el tracto reproductor y en las tonsilas fecales. En algunas cepas del virus conocidas como nefropatógenas causan lesiones, pues especialmente en los riñones. Los daños renales asociados a infecciones por diversas cepas del virus figuran en aumento, sobre todo en pollos de engorde. La contaminación por esas, las cuales pueden ser también respiratorias o por aerosoles, son como los principales vehículos de diseminación para la infección entre las aves. El virus presenta un periodo de incubación muy corto que puede variar entre las 24 y las 48 horas.
En cuanto a los signos, las aves pueden presentar jadeo, tos, estornudos, estertores traqueales y descarga nasal. Hay lagrimeo, hay aumento en el volumen de los senos, que es muy observable. Las aves jóvenes se observan deprimidas y se agrupan como todas bajo una fuente de calor, y la mortalidad en ellas puede ser muy variable. En cuanto a las gallinas de puesta, que son ponedoras, marcan una línea muy caída en la producción y mala calidad de los huevos. La calidad interna y externa de los huevos se puede ver afectada, como se observa en la foto, y pueden resultar huevos deformes o con contenido acuoso. Y en cuanto a los riñones, puede aumentar significativamente el consumo de agua y observarse la presencia de heces acuosas. En cuanto a las lesiones que se ven post-mortem, encontramos exudado seroso, catarral, en la tráquea, cornetas nasales y seno en los senos también. En los sacos aéreos se pueden ver opacos, se puede encontrar un tapón gaseoso en la tráquea, se presenta neumonía. Podemos observar riñones pálidos inflamados, se observan también los túbulos distendidos, y en los uréteres se pueden encontrar cristales de urato en caso de las cepas que son nefropatogénicas, y hay degeneración del ovario e inflamación del oviducto. Como se puede observar en la foto de arriba, se observa cómo se puede presentar el riñón y el exudado en la parte de abajo. En la imagen de abajo se observa exudado en la tráquea. En cuanto a la enfermedad de Newcastle, se define como una infección en las aves de corral causada por el virus de la enfermedad de Newcastle, que es un paramyxovirus aviar de serotipo 1. La transmisión entre las aves es por inhalación o por ingestión. El contacto directo entre aves infectadas y susceptibles se puede dar por secreciones fecales, que son fuente principal entre la transmisión entre ellas. Se puede encontrar mayor fuente de transmisión en los fómites, en el alimento, en el agua, entre los huevos mismos y entre los equipos. El virus presenta un periodo de incubación de 7 a 21 días. Se pueden reconocer 5 patotipos de la enfermedad, que son el velogénico viscerotrópico, que se presenta en la forma aguda y letal con hemorragias en el intestino. El velogénico neurotrópico, que es también agudo y letal con signos respiratorios y nerviosos. El mesogénico, que es menos patógeno, causando mortalidad en aves principalmente jóvenes. El entogénico, que es una forma suave, pero el signo respiratorio es similar al causado por las vacunas. Y finalmente el asintomático, que en algunas cepas tiene predilección por el tracto intestinal sobre el respiratorio. En cuanto a la patología, se dice que se introduce y se implanta por primera vez en las vías respiratorias altas. Seguido de esto, tiene una replicación en las células del epitelio mucoso del tracto respiratorio. De allí pasa a circulación sanguínea y va a llegar a órganos viscerales, donde tiene una segunda replicación, y habrá una nueva liberación del virus, que nuevamente se irá por circulación sanguínea y en algunos casos va a llegar al sistema nervioso central, y pues obviamente tiene como signos letales. En, en cuanto a los signos clínicos, se puede presentar en aves pérdida del apetito, pérdida de peso, las aves presentan estornudos, descargas nasales también oculares, hay problemas respiratorios. En cuanto a digestivo, presentan diarrea y pérdida de la coordinación, espasmos, la cabeza es oscilante, que es como cuando ya presentan signos ya tipo nervioso. Presentan baja producción en los huevos, hinchazón y edema alrededor de los ojos. En etapas ya avanzadas, el Newcastle puede causar movimientos espasmódicos e involuntarios, parálisis de las patas, contorsiones del cuello, como se observa en la foto del pollito, que es cuando ya les comentaba, presenta ya la fase nerviosa. En cuanto a las lesiones macroscópicas que se encuentran después, se observan hemorragias a lo largo del tracto gastrointestinal. Estas áreas hemorrágicas pueden ulcerarse conforme progresa la necrosis. Se puede observar en la unión del esófago, el proventrículo, y en las placas de Peyer y en las tonsilas secales también ese tipo de ulceraciones. También presentan las aves edema en los tejidos subcutáneos alrededor de la cabeza y el cuello. En las lesiones de la tráquea son comúnmente hemorrágicas sin que exista sangre libre a la luz. Y
En el examen post-mortem en las aves de ornato, que son las pequeñas, muchas veces no muestra ningún tipo de lesión o bien puede ser no tan pronunciadas como como las que se observan en las aves de corral. Primero que hay que tener en cuenta es que la micoplasmosis aviar es una enfermedad que causa grandes pérdidas económicas a la avicultura a nivel mundial. Encontramos que en Colombia las más comunes serían Mycoplasma gallistecum y Mycoplasma synoviae. Estos agentes son los más importantes. El primero, o sea, el Mycoplasma gallistecum, causa una enfermedad respiratoria en pollos, sinusitis infecciosa en pavos, gallinas de aves de caza, palomas y aves paseriformes. Estos microorganismos tienden a crecer despacio y tienen un rango de temperatura de 37 a 38 grados centígrados donde van a crecer. Y estas colonias se pueden observar en agares especiales después de 3 a 10 días. Una característica importante es que el micoplasma es capaz de aglutinar los glóbulos rojos de pollos o pavos. Entonces esta sería una característica de gran utilidad para realizar las pruebas serológicas. Otra característica importante es que el micoplasma carece de una pared celular. Es decir, solamente están rodeados por una membrana plasmática y por esta razón son resistentes a los antimicrobianos, porque los antimicrobianos tienen un mecanismo que se basa en la eliminación de la pared celular. Bueno, algo importante y es que el almacenamiento y luego la redirección del aire desde los sacos aéreos hacia el pulmón hace que, o sea, esta característica en ellas, las aves, sean más susceptibles a la infección por los agentes inhalados. O sea, cualquier tipo de agente ellas van a ser más susceptibles. Se habla un poquito de la transmisión de estos micoplasmas y se puede presentar de forma vertical y horizontal. Entonces, para la transmisión vertical, se inicia por el contacto del ovario con los sacos aéreos infectados o es posterior por una bacteriemia. Y la transmisión horizontal es la propagación por aerosoles, en donde se puede ser responsable, ya que produce, por ejemplo, contacto con otro cuando una vez está estornudando o cuando tiene contacto con el ave, pues se enferma cuando tienen descargas oculonasales. Esta sería pues la transmisión horizontal entre ellas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patogénesis de micoplasmosis. Entonces, el primer paso sería la adherencia. Entonces, lo que el micoplasma requiere de una célula epitelial para poderla infectar. Y así da inicio al proceso de invasión. Entonces, lo primero que va a haber es una motilidad, una penetración de micoplasma a través de la capa de moco y la inserción dentro de los cilios. El segundo paso sería la inducción de los ciliostasis. Entonces, aquí el micoplasma desactiva la barrera primaria para poder invadir la célula epitelial. Y el tercer paso, pues va a haber la destrucción de los cilios y la reducción de moco. El micoplasma destruye totalmente los cilios traqueales y pues así produce una reducción en la cantidad de moco. Es producida por las células globosas del epitelio traqueal. El otro paso es que va a haber la presencia, como el micoplasma tiene una presencia de una membrana simple, esto va a permitir una interacción directa con la pared de la célula del huésped. Entonces va a suceder una invasión intracelular y va a ocurrir una fusión que facilita la liberación del contenido
celular del agente dentro de la célula del huésped. El quinto paso es que ya hay una invasión sistémica, es decir, el micoplasma se va a distribuir por torrente sanguíneo y llega a los diferentes sistemas en blanco. Entonces aquí pues el micoplasma puede ser presentado por vías de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y así provoca una respuesta inmunológica citotóxica. Los signos clínicos que ellos presentan son tos, esternores, rasqueo de pico, lagrimeo, y esto es una consecuencia de una conjuntivitis severa. Los anteriores signos clínicos que mencioné se desarrollan lentamente y la severidad pues depende de la patogenicidad del micoplasma, el tipo de ave afectada, condiciones de manejo e infecciones concurrentes con virus y bacterias. En las lesiones va a ocurrir una triada que sería aerosaculitis, perihepatitis y pericarditis, que estos van a producir la enfermedad respiratoria crónica. La aerosaculitis es una infección primaria de los sacos aéreos. La perihepatitis es una inflamación del revestimiento seroso peritoneal del hígado y la pericarditis es una inflamación pues, del pericardio. La influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de la influenza de tipo 1, el cual pertenece a la familia Orthomysidae. Este virus es transmitido por aves silvestres, aves de corral, las cuales las más afectadas son las de consumo. Entre esas están los pollos, las gallinas, los pavos y las codornices. Y entre ellas las más afectadas son las gallinas ponedoras y los codornices. Asimismo también tenemos los patos. Ellos son muchas veces asintomáticos o presentan signos muy leves, pero son más que todo reservorios. El virus de la influenza aviar tiene dos antígenos de superficie principales, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, las cuales también se dividen en subtipos que van desde el H1 hasta el H16 y del N1 al N9. Este virus también se clasifica en dos patotipos. El primero es el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad y el segundo es el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad. Como ya les nombré, existen dos patotipos. En este cuadro les quise mostrar cómo el de baja patogenicidad se convierte en alta patogenicidad. Generalmente esto es dado por varios factores, tanto ambientales como inmunosupresores del animal. Entonces, comenzamos con el de influenza aviar de baja patogenicidad. Este me va a generar signos leves o asintomáticos, generándome una disminución de la producción de huevos y una baja mortalidad. Una vez que este virus está dentro del ave, va a mutar o evolucionar hasta convertirse en uno de alta patogenicidad. Y este de alta patogenicidad me va a generar signos graves como signos neurológicos, respiratorios, digestivos, enfermedades sistemáticas y me va a generar una gran mortalidad. Les voy a hablar más que todo sobre la influenza aviar de alta patogenicidad, dado que este me genera mayores signos y mayores mortalidades. Entonces, en casos subagudos, la muerte ocurre en unas horas después de generado el virus, de ingresado el virus, y su tasa de mortalidad alcanza a un 100%. En casos agudos esto ocurre entre las primeras 24 horas y en otros casos puede retardarse hasta una semana. Aquí les quise colocar como dos fotos de un gallo en donde se presencia hemorragias petequiales y quimóticas en la cresta y en la barbilla. Si ustedes lo notan, la barbilla izquierda tiene un aspecto más duro, mientras que el de la izquierda lo tiene un poco más suave. Y en su zona rostral hay una presencia de cianosis. En cuanto a la patología de esta enfermedad, va a haber un ingreso del virus por vía nasal, oral o ocular. Una vez que él ingrese, va a adherirse a los receptores alfa 2 y alfa 3 de las células epiteliales de la mucosa del sistema respiratorio y el sistema digestivo.
Luego de ello, de las 24 a 48 horas posinfección va a haber una replicación en el endotelio vascular. Una vez dada esta replicación, se va a generar una propagación del virus en algunos órganos. Esos órganos son el encéfalo, el hígado, el riñón e incluso me va a afectar el sistema linfoide, produciéndome una apoptosis y una inmunodepresión. Y bueno, dado que hay una liberación del virus por vía sanguínea, el cuerpo va a generar inmediatamente un proceso de hemaglutinación intravascular diseminada que va a ser o mayor o menor dependiendo de la cantidad de virus circulantes que tenga o de la presencia o ausencia de anticuerpos. Y esta hemaglutinación vascular diseminada me va a generar una disminución en la fluidez de la sangre, generando así un éstasis sanguíneo, una formación de émbolos y una formación de trombos, debido a que como esta replicación viral daño el epitelio, se va a formar los trombos. Y todo esto de que los nombré me va a desencadenar un choque circulatorio y una muerte súbita por falla orgánica múltiple y simultánea. En las fotos que les coloqué ahí, pueden ver que en las serosas de los órganos encontramos bastante hemorragias equimóticas y petequiales, así mismo como un cambio de color amarillento y presencia en algunos casos de líquido sanguinolento. Como signos clínicos tenemos un diestre respiratorio severo junto con lagrimeo ocular excesivo y sinusitis. Tenemos también una cianosis de las crestas, barbillas y de las cañas. Tenemos un edema en la cabeza y en los párpados. Tenemos plumas erizadas, diarreas y en algunos casos signos nerviosos. Generalmente en la última postura que tienen estas aves, los huevos salen sin cascarón. Y como dato, en algunas gallinas afectadas que logran recuperarse, rara vez vuelven a retomar su postura. Dentro del complejo respiratorio aviar encontramos otro tipo de patologías que hacen parte también del sistema respiratorio. Tenemos otras que son de etiología vírica como las anteriores, que son el neumovirus. El neumovirus aviar o el metaneumovirus aviar, también conocido así, es el agente causal de la rinotraqueitis infecciosa en pavos o el síndrome de cabeza hinchada en pollos de engorde, en gallinas ponedoras y en reproductores. Este también se replica en tracto respiratorio superior y en aves de cualquier edad desde el momento del nacimiento. Y también se replica en el tracto reproductivo tras una fase de viremia. Se transmite horizontalmente por contacto directo e indirecto, también por partículas eliminadas por aerosol. Tenemos también la laringotraqueitis infecciosa aviar, que es una enfermedad respiratoria causada por el herpes virus tipo 1 de las gallináceas, pertenecientes también a la familia de herpes viridae. Dentro de los signos más comunes encontramos reacciones patológicas que pueden variar desde una gravedad extrema, con muertes por asfixia en aves. Está muy leve también. No es diferenciable de otras enfermedades respiratorias leves en los pollos. La lesión también es importante. La lesión también principal, como lo dice su nombre, es la traqueitis. También en aves infectadas el virus puede convertirse en latente y ser reexcretado nuevamente en fechas posteriores, sin signos clínicos. También encontramos la viruela aviar. El causante es el virus Variolabium, perteneciente a la familia Poxviridae. Es una enfermedad viral en gallinas, en pavos y en otras aves. Se caracteriza por lesiones cutáneas y lesiones diptéricas en las cubiertas de la mucosa del tracto digestivo y tracto respiratorio superior. En muchos brotes prevalece la forma cutánea. Y entre otras también encontramos las de etiología bacteriana, que encontramos la pasteurolosis aviar, la tuberculosis aviar, la estafilococias, el cocilobacilosis, y enfermedades que también pueden predisponer los problemas respiratorios, que son enfermedades inmunosupresoras, como la enfermedad de Marek, la leucosis mieloide, la leucosis linfoide y el virus de la anemia infecciosa aviar.